Bien, quiero invitarle, vamos a aprovechar los minutos que quedan y vamos al libro de Hechos Hebreos. Hebreos, y hemos estado considerando algunas cosas relacionadas con el Señor Jesucristo. Y Hebreos presenta la superioridad de Cristo. Y está escrito a los creyentes hebreos del comienzo de los primeros siglos, que todavía querían seguir bajo el orden de Leví, bajo el viejo orden. Y vamos a considerar hoy, a través de lo que ya hemos meditado y lo que tenemos para leer hoy, que hay un nuevo orden, hay un nuevo sacerdocio, hay un nuevo sacrificio, hay unas nuevas ofrendas, hay un mejor pacto, y es en el Señor Jesucristo. Y vamos a leer hoy acerca de Cristo como nuestro gran sumo sacerdote, y dice que es según el orden de Melquisedec. Vamos a repasar desde capítulo 4, Hebreos capítulo 4, y dice el versículo 14: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Ahora, capítulo 5, Versículo 4: y nadie toma para sí esta honra, hablando de la honra de los sacerdotes, de cómo eran nombrados, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y el versículo 10 dice: y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Y íbamos en la sesión que sigue, donde le llama la atención diciéndole que acerca de esto tenía mucho que explicarles, que era difícil de explicar y que ellos se habían hecho tardos para oír, porque no querían dejar de lado lo que ellos venían arrastrando de lo que Dios le había dado a Israel a través de Aarón. Pero queremos recordar, hermanos, y es para nosotros también muy claro, y tiene que ser así, que la promesa no viene a partir de Moisés. La promesa no viene a partir de Aarón, ni mucho menos del hijo de Aarón, de Leví, de donde vienen los levitas, y por el medio del cual se establece el sacerdocio arónico o levita, sino que la promesa viene a partir de ¿quién? De Abraham. Y es lo que dice el capítulo 6, versículo 13: porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Versículo 17: por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundante a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, esperanza la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde entró Jesús por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y la primera palabra que quiero que analicemos esta mañana es el orden que Dios ha establecido. Había un orden, el orden de Aarón, y a través de ese orden se tenía que cumplir según la descendencia. Este nació de este nació del otro, y luego cuando ellos tenían ya el sacerdocio establecido, había un orden para la presentación de los sacrificios, de las ofrendas. Por ejemplo, lo vemos en el caso de Zacarías, según el turno que le tocaba. ¿Recuerdan Zacarías, el padre de Juan el Bautista? Entonces había un orden que Dios le había dado al pueblo de Israel en el desierto cuando Moisés lo llevó. Entonces muchos se preguntan, bueno, si ese orden, si esa ley, si ese sacerdocio, si esos sacrificios los dio Dios, ¿por qué no perduraron en el tiempo? Si Dios lo dio, luego lo que Dios nos da, dice una parte en Santiago: toda dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre a la luz, en el cual no hay variación.
¿Por qué no pudo Dios dejar ese sacerdocio que fuera inmutable? Es interesante la pregunta. Y es ahí la respuesta, y la respuesta es más clara todavía. Y tenemos que entender que Dios, cuando establece al pueblo de Israel en el desierto, los comienza a formar como el pueblo de Él y les da las instrucciones. Ellos no tenían ley. Ellos habían estado sin ley durante muchos años, estaban esclavos con las leyes de otro país. Pero ahora, como el pueblo de Dios, debían tener la ley, debían tener un orden y tenían que aprender a conocer a Dios y tenían que saber cómo era que se tenían que presentar ante Dios. Porque el santuario de Dios ha existido muchísimo antes de que Moisés construyera el santuario en el desierto. El santuario de Dios existe por toda la eternidad. Lo que Dios hizo fue que le mostró a Moisés el santuario celestial, y a través de la figura que Moisés vio, de lo que él pudo ver, de lo que él pudo detectar, le permite al pueblo de Israel tener leyes, mandamientos, instrucciones, un lugar de reunión y un orden con el cual se debían acercar. ¿Pero de dónde es tomado? Del verdadero. El hermano leía esta mañana. Esto que tenemos son solo figuras y sombras ¿de cuál? Del verdadero. El verdadero sacerdocio no era el de Aarón. El verdadero sacerdocio no era no era lo que ellos estaban haciendo. Las verdaderas ofrendas, el verdadero santuario, no, solamente eran figuras. Era sombra de lo que venía, de lo que Dios iba a establecer. Ahora, volviendo al orden. Había un orden, pero este orden y este sacerdocio, dice acá la escritura y lo vamos a ver más adelante, este orden y este sacerdocio terminó con el Señor Jesucristo. ¿Cuál fue el último sacerdote? No sé si después de Caifás se haya levantado otro sacerdote, pero creemos que ahí cesó todo. Y es interesante que Caifás tuvo la oportunidad, porque cuando todos hablaban de Jesús, que dijo, es necesario que uno muera y no que toda la nación, y dice que esto decía, profetizando porque era el sacerdote del año. Y ahí cesó todo. Porque luego de esa declaración de Caifás, efectivamente el Hijo de Dios fue levantado y se ofreció a sí mismo en reconciliación de toda la humanidad. ¿Y qué pasó con el santuario? El velo del templo se abrió en dos, de arriba a abajo. Y se ha establecido a partir del Señor Jesucristo el nuevo orden y el nuevo sacerdocio. Vamos al capítulo 7 a ver si lo entendemos mejor. Quiero apelar al 5:11. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, para que no me vayan a apedrear. Es difícil de explicar. Entonces, solamente quiero sacar algunas lecciones, hermanos, porque es difícil de explicar. Y ellos no lo querían entender, además, porque estaban tan acomodados al sacerdocio levita, que como un nuevo sacerdocio. Pero es aquí la hermosura, la perfección de Dios, que como leíamos en el capítulo 6, Dios había hecho la promesa a Abraham. Y a través de Abraham, Dios ha cumplido la promesa para todos nosotros. Y el Dios que no miente, nos ha dado un fortísimo consuelo y dice una segura y firme ancla. Terminamos leyendo en el 19, donde entró Jesús como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Ahora bien, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es rey de paz. Versículo 3, sin padre, sin madre, sin genealogía, que no tiene principio de día ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham el patriarca dio los diezmos del botín. Ciertamente los que entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamientos de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque también hayan salido de los lomos de Abraham, o sea, entre ellos mismos. Pero aquel, hablando de Melquisedec y sin duda del Señor Jesucristo, cuya genealogía no es contada entre ellos, tomó de Abraham los diezmos,
y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. No es que el menor bendiga al mayor, siempre el orden es que el mayor bendice al menor, dando a entender que Melquisedec era mayor que ¿quién? Que Abraham. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí, ¿quién recibió? Uno que se da testimonio de que vive, como el hermano lo predicaba. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Sí, pues, y es importante estos versículos que vamos a leer porque aquí está la clave. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de levantarse otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? ¿Recuerdan la pregunta que les hacía? Porque cambiado el sacerdocio, y este es el versículo clave, cambiado el sacerdocio, es necesario también que haya ¿qué? Cambio de ley. Voy a ir cortando, perdónenme. Primero, orden, un nuevo orden. Segundo, un nuevo sacerdocio. Tercero, una nueva ley. Una nueva ley. Ya no estamos bajo la ley arónica o la ley que Dios dio al pueblo de Israel en el desierto. Ahora estamos bajo la ley ¿de quién? De Cristo. Y aquel, versículo 13, de quien se dice esto, es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto, si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento, acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible, pues se da testimonio de él: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. ¿Cuál era la figura del sacerdote arónico? ¿O cuál era? Bueno, la figura no, lo que quería decir es, ¿cuál era la debilidad del sacerdocio arónico? La muerte. No podían continuar. Tal vez sigamos leyendo acá. Dice: quedó abrogado pues el mandamiento anterior a causa de la debilidad, ahí está, e ineficiencia, pues nada perfeccionó la ley, y la introducción de una mejor esperanza, por la cual nos acercamos a Dios. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este, con el juramento del que le dijo: juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo, porque la ley constituye sumo sacerdote a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Y el 8:1 para quedarnos con eso. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra de la majestad, a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Entonces, hermanos, para ellos era muy complicado entenderlo. ¿Cuál era la razón? Pues ellos eran del pueblo de Israel. El pueblo de Israel siempre ha creído que son los únicos. El pueblo de Israel siempre se ha jactado de ser el pueblo de Dios y que no hay nada más. ¿Y cuánto les ha costado aceptar que Dios
mucho antes de que el pueblo de Israel existiera, había escogido ¿a quién? Abraham. Y su descendencia, que es numerosa, y no solamente los nacidos de la carne, físicamente, como Dios le dijo a los judíos, Dios puede hacer hijo de Abraham aún de estas piedras. Y quiero decirle en cierto sentido, cada uno de los que estamos aquí que han creído son hijos de Abraham por la fe. Ahora bien, ellos como el pueblo de Israel no pudieron entender que lo que Dios quería era prepararlos para que a través de ellos se manifestara el sacerdocio verdadero. ¿Se imagina el privilegio de haber tenido de primera mano, porque Dios le mostró a Moisés lo que significaba la presencia de Dios, el altar, las leyes y el sacerdocio santo y las vestiduras y todo aquello? Porque eran cosas que Dios le había dado. ¿A quién? A Moisés. El modelo, y cuídate de hacer conforme al modelo que te he dado. ¿Por qué? Porque era la figura clara de lo que él había visto en el cielo. Pero ¿sabe qué ocurrió? Ellos tomaron todo esto y lo volvieron como siempre nosotros. ¿Qué lo hicieron? Una religión. Era lo de Dios. Era la ofrenda de Dios, el sacerdote. Ustedes son mis sacerdotes, mis ofrendas, mi sacrificio, mi altar. Pero todo lo tornaron ¿para quién? Para ellos. Ya no eran las fiestas de Jehová, eran las fiestas de los judíos. Ya no eran los sacrificios de Dios, eran los sacrificios de ellos. Y además que le habían agregado otras cosas que Dios no había pedido. Y además habían justificado algunos y otros los habían cambiado a su conveniencia. Pero Dios, sabiendo esto de antemano, Él se había preparado algo mejor. Y este libro habla de las cosas mejores. Entonces lo que yo quiero, hermanos, que pensemos es que a ellos sí les costó, pero a nosotros nos tiene por qué costar. Nosotros no somos judíos. Y nosotros como gentiles hemos sido incluidos también en el plan de perfección de Dios. Jamás. Y eso fue lo que se discutió en Hechos 15 cuando hicieron el concilio en Jerusalén. Jamás nosotros los gentiles hubiéramos podido llegar a agradar a Dios conforme a la ley. Jamás. Si es que ellos no podían. Creo que fue Pedro el que dijo, si nosotros no hemos podido cargar esta carga, no la hemos podido llevar, ¿cómo vamos a cargar a los gentiles con esta carga? Y entonces determinaron qué era lo que se tenía que llevar. Sin embargo, algunos se levantaron y se fueron enseñando por todas las iglesias que para poder ser salvo, además se tenía que guardar la ley. Y no solo guardar la ley, estaban obligando a los gentiles a circuncidarse, ¿puede creer? Entonces Pablo le llama la atención en Gálatas y le dice, habiendo comenzado por la gracia, ¿vamos a terminar por la ley? Y entonces mucho daño le hicieron a la iglesia al comienzo, y mucho de eso ha quedado hasta el día de hoy. Y uno ve iglesias, entre comillas digo iglesias, denominaciones, que aún siguen conservando cierto sacerdocio, cierto clero y cierto ritualismo que están ligados ¿a qué? A la ley. Pero nosotros hemos sido llamados a cosas mejores. Y ahora nosotros pertenecemos a un nuevo orden. ¿Y qué pasa con la ley? El Señor Jesucristo la cumplió. No se preocupe por la ley. El Señor Jesucristo la cumplió a perfección, porque jamás nosotros la hubiéramos podido cumplir. Y a partir de Él se ha establecido un nuevo orden y un nuevo sacerdocio. Y es importante que lo entendamos. Cuando nosotros entendemos que hay un nuevo orden y que nosotros pertenecemos a Él, la cosa va a cambiar. Cuando hablamos del sacerdocio arónico, ¿quiénes podían pertenecer a él? Solamente los levitas. Y solamente las familias que Dios había decidido. Esta familia se encarga de esto, esta de esto y este de esto. El resto no. David deseaba una cosa demandada a Jehová, que esté yo en la casa de Jehová, ¿qué? Todos los días de mi vida. Y si David llegaba a la casa de Dios, ¿hasta dónde podía llegar? Hasta donde se lo permitieran, al atrio, digamos. Pero él no podía entrar al lugar santo, ni mucho menos al lugar santísimo, como otros reyes que intentaron hacerlo y murieron. Pero nosotros pertenecemos a un nuevo orden, un nuevo sacerdocio. Y este sacerdocio, fundado sobre mejores promesas y con una gran esperanza, es un sacerdocio no terrenal, sino un sacerdocio ¿qué? Espiritual. Nosotros ahora, según Hebreos capítulo 4, lo leíamos el martes, capítulo 2, versículo 4, dice, acercaos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros pues como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer ¿qué tipo de sacrificios? Espirituales, agradables a Dios por medio
de nuestro Señor Jesucristo. Y hermanos, el sacerdocio que se ha establecido en el nuevo orden es un sacerdocio ¿qué? Espiritual. El sacerdocio arónico era un sacerdocio terrenal y tenía sacrificios terrenales y tenía rituales. Pero el Señor Jesucristo, como el hermano lo compartía en estos días, llama la atención cuando él hablaba con la mujer samaritana, que le dice: mujer, créeme que ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre, porque el Padre busca ¿qué? Verdaderos adoradores que le adoren. ¿De qué manera? En espíritu y en verdad. El sacerdocio que se ha establecido ahora es un sacerdocio ¿qué? Espiritual. Casa espiritual, sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y hermanos, cuando pensamos que es por medio de Él, es que Él es a quien se le ha asignado la tarea. Juró el Señor y no se arrepentirá: tú eres sacerdote. No había otro. Y el Señor mismo cumplió con cada detalle, y entonces dice: y fue declarado sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Y al considerarlo como Melquisedec, es interesante porque podemos pensar, en primer lugar, como leíamos en el capítulo 7 al comienzo, no solamente que es sacerdote, sino que es rey. Muchos quisieron ser rey y sacerdote, como les dije, y no pudieron. Pero Cristo es rey y es sacerdote. Y hay dos características de este rey que la leíamos en el 2 y en el 2. Primero, que es rey de justicia, eso significa Melquisedec. Pero siendo rey de Salem, también significa rey de ¿qué? De paz. Y hay dos cosas sobre las que se ha establecido este sacerdocio. ¿Cuál es? La justicia y la paz. Y cuando pensamos en la justicia, pensamos, como dijo Pablo, y la justicia de Dios se ha manifestado, no para condenarnos, sino que la justicia de Dios se ha manifestado, aparte de la ley. ¿Para qué? Para salvarnos. Y dice ahí en Romanos 3, que la salvación se da gratuitamente. ¿A quiénes? A todos los que creen, por cuanto todos pecaron y están destituidos. Dios puede salvar a todos gratuitamente por medio de la fe en el Señor Jesucristo. La justicia de Dios se ha manifestado, y Cristo, el justo Hijo de Dios, fue puesto en medio de nosotros y Dios para que Él llevara el juicio sobre nosotros, el justo muriendo por los injustos, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Pero la segunda cosa es muy importante. ¿Qué trae la justicia? Trae paz. Cuando Dios tiene que juzgar y condenar, somos enemigos. Y eso es lo que el pecador es delante de Dios, enemigo de Dios. Pero siendo justificado, es declarado ¿qué? Libre de culpa. Y eso es lo que dice Romanos 5:1. Justificados pues por la fe tenemos ¿qué? Paz para con Dios. Y hermanos, si no fuera por la justicia de Dios, y si no fuera por la paz de Dios, no estaríamos acá. Estamos acá porque la justicia de Dios cayó sobre Él y nos ha declarado justo a nosotros. ¿Justo yo? ¿Santo yo? Sí, por Él. Cuando Dios mira aquí, no mira nuestras imperfecciones, no mira nuestros pecados, mira la sangre de Cristo que fue derramada en el altar. Más adelante lo vamos a ver. Pero dentro de las cosas que habían en el arca original, porque luego no quedó eso, lo hablábamos que días con el hermano, lo primero que había, ¿qué era? Las tablas de piedra donde se escribieron los mandamientos, que fue partida a causa de la rebelión de ellos, ¿recuerdan? El maná que fue desechado. ¿Qué es esto? ¿Qué pan tan liviano? Y la vara de Aarón que reverdeció porque ellos se rebelaron contra la autoridad que Dios había colocado en Israel. ¿Y qué había encima? La tapa. El arca, para los que no saben, es una urna, y encima había una tapa que tenía dos querubines encima que figuran la misma presencia de Dios. Y cuando el sumo sacerdote entraba cada año, ¿qué hacía? Sobre el altar, sobre la tapa del propiciatorio, rociaba la sangre del cordero y descendía la presencia de Dios encima. ¿Se imagina de todo lo que había ahí por dentro? Todas las rebeliones. Pero cuando Él mira encima, ¿qué ve? La sangre. Él mira la sangre. Y es la sangre de Cristo que nos justifica, hermanos. Es la sangre de Él que nos limpia, ya no mira nuestra imperfección y nos declara en paz con Dios.
Ya no somos enemigos. Somos amigos de Dios, enemigos del mundo. En el sentido bueno, ¿no? Ya no andamos como vivíamos antes. Ya no estamos como estábamos antes. Hemos sido llamados a un nuevo orden y a un nuevo sacerdocio. Pero la otra cosa que quiero que pensemos, versículo 4. Considerad cuán grande era este. Y hermanos, es muy importante para nosotros tenerlo claro, hermanos. Lo que sobresale, lo más grande, lo más importante, de aquí en adelante ya no es las ofrendas, los sacrificios, lo que hagamos, lo que somos, lo que hacemos. Todo eso es importante cuando el Señor Jesucristo es lo más importante en todo lo que hacemos. No soy yo. Ya no vivo yo, dijo Pablo, mas vive Cristo en mí. Y aquí esta porción es importante porque está mostrando que ¿quién era tan importante para el pueblo de Israel? Abraham. Abraham. ¿Eres tú mayor que nuestro padre Abraham? ¿Le dijeron al Señor Jesucristo? Sí. Abraham vio mi día y se gozó. Esa fue la respuesta del Señor a ellos. Y sabe, aquí está mostrando que Abraham le dio los diezmos de todo el botín. ¿A quién? A Melquisedec. Melquisedec, ¿qué sacó? Pan y vino. Interesante, ¿no? Pan y vino. Una figura desde mucho antes, desde la ley mosaica. Melquisedec sacó pan y vino y le dio a Abraham. ¿Qué hizo Abraham? Le entregó los diezmos de todo, diciendo aquí que el menor entregaba los diezmos ¿a quién? Al mayor. Considerad cuán grande era este. ¿Y qué hizo Melquisedec? Le bendijo. Y otra figura acá dice: el mayor bendice ¿a quién? Al menor. Entonces, hermanos, dos cosas que quiero dejar hoy y nos queda la otra para otra ocasión. La primero, tenemos un nuevo orden. Y segundo, tenemos un nuevo sacerdocio. Y para terminar quiero decirles esto: nosotros somos parte de este sacerdocio. Nosotros hemos sido ahora llamados como por Dios, como sacerdotes en este nuevo orden, para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios. Pero para que el sacerdote supiera qué tenía que hacer y cómo lo tenía que hacer, Dios le dio una ley. Y estas son las leyes por las cuales se tiene que regir. Y con estas leyes ustedes me van a adorar. Y con estas leyes Dios los iba a medir. Bueno, versículo 12 dice: porque cambiado el sacerdocio es necesario también que haya cambio ¿de qué? De ley. Y esa es la tarea que nos queda. ¿Cuál es la nueva ley? Estamos bajo la nueva ley. Ya no estamos bajo la ley de Aarón. Estamos bajo la ley ¿de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Y es muy importante, hermanos. Es algo para que estudiamos. De hecho, lo estamos estudiando los martes. El Señor nos lleva, hermanos, de la mano. Miren, el hermano Jairo estaba compartiendo el domingo. ¿Sí fue el domingo? Sí. Me suscitaré un sacerdote ¿qué? Fiel, que haga conforme a ¿qué? Mi corazón. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Pero también estamos estudiando en los evangelios acerca de la ley de Cristo. Él dijo: no he venido para abrogar la ley, sino ¿para qué? Para cumplirla. Pero ¿qué les dijo a ellos? Y hemos pasado ya por varios pasajes en los evangelios que estamos estudiando. Oíste que fue dicho, pero yo os digo. Y la ley de Cristo es lo que nos rige ahora a nosotros. Es muy importante para nosotros. Sé que no es difícil para nosotros entender, porque no somos judíos y no estamos bajo la ley. Pero si hay algo que nos amarra a la ley, si hay algo que nos deja ahí, esperamos que el Señor nos ayude. ¿Para qué? Para podernos liberar y vivir bajo la ley de nuestro Señor Jesucristo, agradándole en todo. No digo más porque el tiempo se me fue. Padre, te damos infinitas gracias por este gran sumo sacerdote. Y Padre, tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, leíamos, sin mancha, apartado de los pecadores y más sublime que los cielos. No había nadie más, Padre, sobre el cual pudieras establecer este nuevo orden, este nuevo sacerdocio, sino Él. Y Padre, nos conmueve su enseñanza, la ley de Él, basada en una sola cosa importante: el amor. Y queremos, Padre, durante este estudio poder pensar en la ley de Cristo,
su interés, su afán, su deseo, todo lo que hizo, buscando salvar a los pecadores, buscando reconciliar, buscando restaurar la vida de los perdidos, acercándose a aquellos a los que la ley rechazaba y poniendo en estima a los que para el mundo son abominables, entre esos nosotros, porque siendo lo vil, lo menospreciado, lo que no es, nos escogió para deshacer lo que es. Qué ley tan perfecta, qué ley tan hermosa, Padre. No hay otra ley más importante que la que Él ha puesto además en nuestros corazones, ya no en tablas de piedra, sino que las ha escrito por tu Espíritu en nuestros corazones, y queremos entenderla. Y pensamos en esta mañana: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Cuánto anhelamos que así podamos decir cada uno de nosotros: tu ley está en medio de mi corazón. Glorifícate en nuestras vidas, ayúdanos en nuestra debilidad, fortalécenos para seguir adelante. No dejamos de rogar por los que nos visitan hoy. Si hay alguno que no ha creído, ayúdale a estos jóvenes, Padre, que llevan tiempo con nosotros, algunos hijos de padres creyentes. Ten misericordia, Padre, apiádate de ellos. Concédeles, Padre, que puedan quebrantar sus corazones. Y estos niños, Padre, algunos vecinos acá del sector, clamamos por ellos, pedimos por la salvación de sus almas, por sus padres. Algunos han venido a las clausuras acá, también por la obra ahí en Porfía, con los niños, con los jóvenes en Villa Luciana, y las otras reuniones que estamos teniendo con algunas personas, Padre, que se están acercando a escuchar en las casas. Ten misericordia, Padre, concédeles ser salvos y ayúdanos en los propósitos acá nosotros también. Guárdanos al salir, llévanos con bien, dirígenos en todo, Padre, en el nombre de Señor Jesucristo. Amén.